Estupendo. Pues muchas gracias a todos por venir y yo creo que gracias en especial a los que formáis parte de Students for Liberty, a Ángel, a Juan y a Shin, que de alguna manera han sido el alma mater de organizar esta reunión, ¿no? que hemos titulado ¿Por qué el capitalismo? Y yo creo que es interesante porque el capitalismo en general tiene mala fama, y una mala fama que para muchos, yo creo que para muchos más de los que a veces parece, es injustificada. Es injustificada porque vivimos en un mundo lleno de prodigios, lleno de comodidades, lleno de prosperidad, y que en una medida muy importante esa prosperidad está ligada al capitalismo. Y sin embargo, pues la mala fama existe, ¿no? Si nos paseamos por las universidades encontraremos muchas más conferencias anticapitalistas que procapitalistas. Si vamos a los libros de texto del bachillerato nos encontraremos con multitud de referencias anticapitalistas. Si vamos a los medios de comunicación, cada vez que se habla del capitalismo se hablará siempre en sentido negativo. Y entonces una de las cosas que te preguntas es ¿por qué ocurre esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y mirando y repasando un poco lo que es la historia, pues vemos que a pesar de esta especie de ambiente contrario al capitalismo, el capitalismo pues, ha ido penetrando, ha ido funcionando y ha permitido algo que yo creo que es muy importante, y sobre todo lo ha permitido en la época en donde tuvo más pureza, por decirlo de alguna manera. El capitalismo es muy imperfecto, pero una época en donde quizá se vivió con más intensidad. Me refiero a la época que va desde Robert Peel, desde el primer ministro Robert Peel a mediados del siglo XIX, hasta pues, que se termina de golpe con la Primera Guerra Mundial el 1 de agosto de 1914, ¿no? Es una época en donde aparecen prácticamente todos los prodigios, y permitidme que lo llame así, prodigios, los inventos, las novedades, que pues ahora nos facilitan la vida. Vamos a empezar, de forma desordenada, a citar algunos, o citar un poco cuáles han sido las consecuencias de esos prodigios, ¿no? Si miramos ahora a nuestra generación, a las generaciones que hemos vivido en la época del capitalismo, hemos vivido pues con más horas de luz artificial que ninguna otra generación a lo largo de la historia. Hemos vivido con más horas de vuelo, hemos vivido con más metros cuadrados, hemos vivido con más esperanza de vida, hemos vivido con más salud, hemos vivido con más participación política, con más deporte, con más medio ambiente, con más sabiduría en general. Es decir, estamos infinitamente mejor que lo que ha estado la humanidad a lo largo de toda su historia. Y prácticamente el despegue se produce en la época del capitalismo. Si cogemos la historia de la humanidad antes del capitalismo, ¿qué encontramos? Pobreza, miseria, guerras, conflictos. A partir de la época del capitalismo, es verdad que continúan muchos problemas, cierto, pero de una forma progresiva se van superando. Y en parte, como os decía, es porque muchos de los prodigios con que contamos provienen de aquellos años, de los años de la pureza del capitalismo. Pensemos, el telégrafo, el teléfono. Es impresionante el cambio que sufre la humanidad simplemente con el telégrafo. Y hacia mediados del siglo XIX se tira un cable entre Londres y Nueva York, que se rompe y a los pocos años lo arreglan. Es impresionante. La humanidad había vivido aislada y de repente está comunicada entre un océano por el medio. Pero es que a los pocos años aparece el teléfono. A los pocos años aparece el petróleo. El petróleo, que era un recurso que nadie quería, que convertía las tierras en tierras baldías, en tierras que huelen mal, en tierras sin valor. De repente se convierte en un recurso de primera magnitud. ¿Y para qué? Pues para iluminar las ciudades. Y las ciudades de repente tienen luz, tienen vida. Se puede hacer vida nocturna en las ciudades. Pero tiene sus problemas el petróleo y acaba sustituido por la electricidad. Y todo esto se produce siempre en el mismo lugar, en los mismos lugares. No se produce en la Rusia de los zares, ni en la Rusia revolucionaria. No se produce en la China milenaria, todos estos cambios. No se produce en el Japón de la nueva modernidad. No se produce en la Francia revolucionaria.
se produce básicamente en Estados Unidos y en Inglaterra. Aparece el automóvil. El automóvil tal como lo entendemos, como instrumento de transporte de masas. Porque a un señor, de forma genial, se le ocurre la producción en cadena, que es básicamente aplicar la electricidad a la producción fabril, ¿no? Pero tenemos la aviación, tenemos la radio, tenemos la televisión, y todas aparecen en el mismo lugar. Todas. Cuando uno piensa por qué ocurre eso, ¿por qué no en la Francia revolucionaria racionalista, que después de haber hecho la revolución vino Napoleón e intentó poner orden por todos lados? ¿Por qué no se produce en Francia? Pues probablemente porque el ambiente institucional es muy importante. Y el ambiente institucional que tenía Inglaterra y que tenía Estados Unidos estaba iluminado por sus dos grandes revoluciones. Una muy poco conocida, que casi nadie menciona, que apenas aparece en los libros de texto, la Revolución Gloriosa Británica, que es la revolución en donde empiezan los principios liberales, en donde empiezan los principios que permiten avanzar a la sociedad. 1688. 1688. Es la revolución que da lugar al Bill of Rights, a los derechos de las personas. Luego nos encontramos con la Revolución Americana, que es previa a la Revolución Francesa, y a mi modo de ver, mucho más exitosa que la Revolución Francesa. Mucho más exitosa. Francia intenta copiar de alguna manera la Revolución Americana y no le sale de la misma manera. La Revolución Americana acaba con una constitución, una de las primeras constituciones, si no la primera constitución del mundo. Y esa constitución lleva aparejadas 12 enmiendas que también llamamos Bill of Rights. Se pone en marcha un movimiento que desata las fuerzas creadoras del hombre. Esos inventos, esos prodigios, esa transformación social se basa en una serie de principios muy simples. La ausencia de privilegios. Europa estaba plagada de privilegios y eso hacía que fuese muy difícil implementar novedades. Por ejemplo, el algodón, que tiene mucho más poder calorífico, que tiene mucho más poder y que es mucho más barato que la lana o que el lino. Pues hubo dificultades para introducirlo. Y los lobbies europeos intentaron incluso prohibir el algodón en determinados momentos. Algo que no pasa en Estados Unidos. Algo que no pasa a partir de que van penetrando esos principios. De manera que el capitalismo, que es difícil de definir, porque ya digo que tiene muchas formas y es más complejo de lo que puede parecer, pues ve una oportunidad institucional en aquellos países en donde se dan esos principios de libertad, básicamente Inglaterra y Estados Unidos. ¿A qué lleva eso? A que el poder transformador es enorme. El poder transformador es enorme, es lo que Schumpeter decía, es la destrucción creativa, es decir, se alumbra un nuevo mundo de repente. Un nuevo mundo que genera pues mucha incertidumbre, porque en las estructuras sociales del pasado pues no sabes cómo vas a poder adaptarte a la nueva situación. Y en esto pues se genera una reacción contraria. Que además el proceso no es un proceso pues de cero a todo, es un proceso paulatino que tiene sus dificultades y que genera pues mucha ansiedad a muchas personas. El poder de transformación es total, todo cambia. El capitalismo es la introducción de novedades, pero también el crepúsculo de lo viejo. También la superación de las estructuras de cómo han sido conocidas a lo largo de periodos amplísimos de la humanidad. Claro, eso genera pues reacciones contrarias, ¿no? Pensemos en la persona que no sabe, cuando aparecen los automóviles, si eso es un invento diabólico, si alguna vez podrá tener uno, si no lo podrá. Cuando aparecen los vagones refrigerados, de repente el carnicero de Arkansas ve como la competencia de Chicago es real, porque la carne puede viajar de un lugar a otro. Abarata las calorías, sin duda, y hace que la gente viva mejor, pero el carnicero tiene miedo. Tiene miedo a que las cosas no le vayan tan bien. Y no hablemos de los estamentos sociales de Europa, donde las estructuras son mucho más rígidas, son mucho más difíciles, son mucho más complejas y más el residuo de mucho tiempo.
Y en este sentido yo creo que vale la pena pensar que ha habido, a mi modo de ver, 4 grandes intentos de superar el capitalismo. Y los 4 han fracasado. Bueno, el cuarto estamos en él. Uno de ellos es el comunismo. ¿El comunismo qué promete? Pues un mundo idílico, una utopía. El superar todos los miedos, el superar todas las dificultades. Es un diseño, de hecho, desde arriba. Pongamos en marcha una sociedad racional, racionalista, tipo platónico casi. En donde todo lo tengamos estructurado y unas mentes pensantes nos organicen la vida. Pero ¿cuál es el resultado? Es bonito, es atractivo de entrada. Pero ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es nefasto. Algo más que nefasto. Y a mí me gustaría recordar dos crisis, o 3 crisis comunistas, que creo que vale la pena recordar porque muchas veces no se mencionan. Y que se dan porque ese diseño desde arriba cercena algo muy importante, que es la libertad económica, y con la libertad económica la libertad de la gente, ¿no? Ese es el motivo. La promesa de la utopía lleva emparejada pues la pérdida de libertad. Primer capítulo, Holodomor. ¿Habéis oído hablar del Holodomor? La gran hambruna que se produce entre los campesinos ucranianos, dirigida por Joseph Stalin. Es decir, el propio Estado es capaz de diseñar un método de alguna manera, de controlar la sociedad mediante la muerte, mediante la desaparición de campesinos que tenían que ser colectivizados, y hay una resistencia a la colectivización, a través del Holodomor, una palabra ucraniana que significa muerte por hambre. Utilizar el hambre como instrumento de política. Utilizar el hambre como instrumento de política. No está claro cuánta gente murió porque ha sido un episodio muy silenciado y que prácticamente hasta los años 80 no se ha hablado de él. Ocurrió hacia 1932-1933. Pero no se habló de él porque lógicamente, pues la prensa estaba controlada, las universidades, etcétera, etcétera. Segundo episodio. 7 millones de muertos, que os hablo, Segundo episodio. El gran salto hacia adelante. Este es más conocido, pero tampoco se le da la importancia que merece en los manuales de texto que usemos en Occidente, ¿no? El gran salto adelante, ¿en qué consiste? Consiste en que el gran timonel, Mao Zedong, se encuentra un país agrícola, un país inmenso, un país de unas dimensiones descomunales, agrícola, pobre, y pretende dar un gran salto hacia adelante, industrializando de forma rápida al país, con un plan quinquenal. 5 años tendremos aquí a un país absolutamente transformado. ¿Qué ocurre? Un plan quinquenal. Los planes quinquenales, hemos de saber que no funcionó ninguno. No se llegó a imprimir más que el primero, en la Unión Soviética. El resto no. ¿Por qué? Porque generaba incentivos a la descoordinación, y generaba incentivos perversos a la producción, y por lo tanto no se cumplía. Y la manera de exponerlos al público y venderlos como algo positivo era no imprimirlos. Como si ahora cogemos algunos programas de algunos partidos políticos, vemos que es casi imposible hacer una impresión completa del programa. Casi imposible, de la misma manera. Bueno, pues el gran salto hacia adelante supone desplazar gente del campo a las ciudades, supone la colectivización de determinadas producciones, supone incluso entrar en lo que es la vida familiar. Vamos a establecer cocinas colectivas porque la cocina individual fomenta la familia y la familia es un reducto del capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Resultado. No se llegó ni al año 62. Se puso en marcha el año 58, si no recuerdo mal. ¿Por qué? Porque unos hablan de 14 millones de muertos, otros hablan de 40 millones de muertos, y hay quien habla de 45 millones de muertos. Para que nos hagamos una idea, por hambre, para que nos hagamos una idea, en la Segunda Guerra Mundial se contabilizan, en toda la Segunda Guerra Mundial, 50 millones de muertos.
50 millones de muertos. Lo mismo que en el gran salto hacia adelante, en las cifras máximas. Es verdad que muchos murieron de hambre, es verdad. Es verdad que hubo parte de represión, que hubo parte de delaciones, de traiciones. Es verdad todo eso, y que la mayoría murieron de hambre, cierto. Pero esa hambre era fruto de una tormenta perfecta, organizada por la incompetencia y por la incapacidad del Partido Comunista gobernante. Conclusión. Aquello fue un desastre de dimensiones descomunales, una tormenta perfecta. Las crisis capitalistas, a su lado, pues son aguaceros, lluvias, tienen una dimensión radicalmente distinta. Pero es que vamos más allá, y si miramos a lo largo de lo que han sido los años de la historia del comunismo, vemos que el nivel de vida en los países comunistas era siempre mucho más bajo, que la falta de libertades siempre fue una reclamación permanente, y que se producían fugas siempre en la misma dirección. No había occidentales que se fuesen a los países comunistas, sí había comunistas que se iban a los países occidentales, ¿no? Todo esto lleva a que, en un momento determinado, aquello tiene que colapsar, no puede funcionar, y colapsa, y la imagen del colapso es la de noviembre del 89, cuando se desmonta el muro de Berlín. Aquel sistema colapsó. Hubo otra alternativa previa al capitalismo, o contemporánea con el comunismo, que fue el nacionalismo, el ultranacionalismo, o el nacionalismo corporativista. Nunca se le ha puesto un nombre muy determinado. ¿A qué me refiero? Pues al nazismo, al nacionalsocialismo de Hitler, al fascismo de Mussolini, al de Franco. También eran netamente anticapitalistas y también prometían una sociedad sin cambios o protegida del cambio, apelando a determinados hechos, apelando a determinadas virtudes de la tradición. En Alemania era el reencuentro con la Gran Alemania, muy similar a lo que vemos en ambientes muy endógenos, muy cerrados, ¿no? No importa comentarlo mucho porque todos sabemos cómo acabó. Es probablemente el episodio más negro de la humanidad, lo protagonizan los alemanes, ¿no? Pero si cogemos los escritos de Mussolini y vemos cuáles eran los objetivos de Mussolini, o incluso los del propio Franco en España, era básicamente una sociedad de corte muy tradicional, en donde las estructuras se preservasen y siempre rechazando el capitalismo. Y los grandes elementos del capitalismo, llevándolos al nicho del Estado, llevándolos bajo la tutela del Estado. Mussolini nos habla muchas veces del tripartito, de su ideal del tripartito. El ideal del tripartito era una especie de país dirigido por tres grandes fuerzas. Una, el capital; otra, los trabajadores, partes iguales; y otra, el propio Estado. Con un objetivo algo cambiado. Ya no, el objetivo no es el lucro personal, ya no es el enriquecimiento, ya no es el bienestar del individuo, sino que el objetivo es la construcción nacional, es la defensa de la nación, los valores nacionales, pues todo esto que los nacionalistas les gusta mucho. Y le llamamos corporativo porque, a diferencia del comunismo, que intenta una sociedad utópica basada en los medios de producción compartidos, aquí es establecer como compartimentos estancos. Le llamamos corporativo por eso, pues que los trabajadores de un determinado sector estén blindados respecto a la competencia de otros sectores, que las grandes empresas estén en manos del Estado. ¿A qué lleva? Pues lleva otra vez a lo mismo. Hay que cercenar las libertades, hay que cercenar las posibilidades de competencia, hay que cercenar la creatividad, y por lo tanto viene la represión, viene la escasez, vienen las dificultades, ¿no? Pues Alemania acabó como acabó, Italia acabó como acabó, y en España el régimen que instaura el general Franco también es un fracaso. Es un fracaso que se autoenmienda el año 59, que cambia. Se dan cuenta que aquello no va, que se ahogan,
y el año 59 decide llevar a cabo una liberalización parcial que al final será la que acabará con el propio régimen, será la que, uno de los puntales en que el régimen tendrá su caída. Bien, estos dos movimientos pues significan dolor, significan tragedia, significan malestar, significan dificultades de todo tipo. De manera que en el futuro vamos a ver otros dos movimientos que también van a intentar, de alguna manera, victorias ya más parciales. Ya no tanta utopía, ya no construir la gran Alemania, ya no construir el comunismo soviético, las grandes utopías, sino se conformarán con victorias parciales. Intentarán cercenar el capitalismo a través de victorias parciales. El movimiento más importante tiene lugar en Inglaterra tras la Segunda Guerra Mundial. Es la socialdemocracia, la implementación de la socialdemocracia. La socialdemocracia, en un principio, la que establece Clement Attlee y que perdurará prácticamente hasta el año 79, es decir, desde el 46 hasta el 79, consiste básicamente en la nacionalización de las grandes empresas y una gestión de esas grandes empresas de una forma diferente, manteniendo el resto de la producción y de la economía en términos capitalistas. Es decir, se trata de aprovechar el potencial del capitalismo, el innegable potencial generador de creatividad del capitalismo, pero al mismo tiempo tenerlo controlado y cuando toma una determinada dimensión que forme parte de la estructura política a través del control estatal de una parte muy importante de la actividad económica. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues si nos ceñimos a la Gran Bretaña, el resto pues lo copian de maneras más o menos diferentes. Si nos ceñimos a la Gran Bretaña, yo diría que el resultado es el invierno del descontento de 1979. ¿Qué ocurre en 1979? Que Inglaterra se paraliza. Inglaterra se paraliza, literalmente. Se deja de recoger la basura, el metro no funciona, hay que pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional. No estoy hablando de Zimbabue, ¿eh? No estoy hablando de cualquier país de los que se nos puede venir a la mente. No estoy hablando de Grecia en el sur de Europa, estoy hablando de la Gran Bretaña. De la Gran Bretaña, la protagonista de la Revolución Industrial y la cuna de Winston Churchill y por lo tanto la victoriosa de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que acudir al Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué ocurre eso? Pues porque la gestión de las empresas fuera del régimen capitalista, las que han separado a través de la socialdemocracia, colapsan, no son viables, se incrementan las pérdidas se tienen que sufragar con ingresos tributarios por parte del Estado sobre la parte que queda de la economía capitalista, y aquello no aguanta y llega un momento en que revienta. No puede ser. Claro, eso lleva a la reacción que es Margaret Thatcher en Inglaterra, que promete pues volver a las esencias, volver a una economía más fuerte, etcétera, etcétera, con 1.000 millones de dificultades. Y le salva la guerra de las Malvinas, porque implementar política liberal una vez se tiene política socialdemócrata, pues es muy difícil. Es muy difícil. Lo consigue, y lo consigue en parte por eso que os digo, ¿no? por circunstancias del azar, como puede ser la guerra de las Malvinas. Pero como en Inglaterra nos encontramos con Margaret Thatcher y en Estados Unidos ocurre otro tanto de lo mismo, de la mano de Ronald Reagan, hay un momento en que parece que el capitalismo pues avanza sin contrarios, avanza sin personas que se opongan a ese movimiento, ¿no? Y eso es lo que lleva pues, a que parte de lo que ha sido el bloque de la Unión Soviética se vaya cayendo, vaya desmoronando, lleva a que muchos países del entorno africano o del entorno latinoamericano que ensayaron políticas de corte comunista para sobrevivir opten por las nacionalistas corporativistas
y en muchas ocasiones aquello tampoco aguanta y acaba abrazando también al movimiento capitalista. Sin embargo, esto no ha sido así a lo largo del tiempo. Se interrumpe más o menos hacia el 2010, más o menos, ¿no? Con la crisis mundial, más o menos aparece otra vez los contrarios del capitalismo. ¿Y cómo aparecen ahora? Pues aparecen en forma de movimientos populistas. Son también movimientos que intentan victorias parciales. Son movimientos que ya no intentan una utopía, no diseñan una utopía, no diseñan un contramodelo, ¿no? Sino que intentan victorias parciales. Y yo creo que victorias parciales que en parte vuelven a mostrar o vuelven a alimentarse del miedo otra vez al cambio. Otra vez hay miedo al cambio. Es verdad que los movimientos que se producen en los años 90 y en los años 2000 de tipo capitalista conllevan dos cosas. Una es la globalización. Cuantos más países abracen el modelo, más comercio internacional habrá y por lo tanto más competencia habrá. El capitalismo supone, entre otras cosas, la búsqueda de innovaciones permanentes, el buscar el propio beneficio intentando contribuir a subsanar o a atajar las necesidades del público. Pero también al control de costes. Al control de costes para abaratarlo todo y para poderlo difundir entre más gente. Eso genera miedo. Eso genera miedo. Pensad, por ejemplo, en el coche autónomo que está anunciado. Ahora tenemos las ciudades saturadas de automóviles. No se puede ir. Hace falta construir carísimas infraestructuras. Hay que construir parkings, autopistas, que nos cuestan un montón, que son de recursos que no dedicamos a otras cosas. Y así todo es muy difícil desplazarse de un lugar a otro. De hecho, yo hoy tenía pleno el ayuntamiento y lo he tenido que dejar porque era imposible a las 11, de las 11 a las 12, estar en los dos sitios a la vez, cuando no nos separan más que una distancia ridícula, ¿no? Las ciudades están absolutamente saturadas. El coche autónomo es la solución. Pero ¿qué va a suponer el coche autónomo? ¿Cómo lo va a ver la gente? Pues habrá quien lo vea como una humanización de la ciudad, habrá quien lo vea como una facilidad de movimiento, habrá como se multiplican las posibilidades otra vez del ser humano, pero habrá quien lo verá como una amenaza tremenda, como lo va a ver el vendedor de automóviles. Un coche compartido seguramente no se venderá, se compartirá. El coche autónomo lo cogerás para hacer determinados recorridos, cómo lo van a ver los talleres, cómo lo van a ver las financieras. Es decir, se calcula que con el coche autónomo hace falta un parque de automóviles que estará en torno al tercio del que tenemos ahora. Más o menos. Todo cambia. Y es normal que produzca miedo. Y estoy hablando de un sector pequeño, porque el proceso de digitalización y de cuarta revolución industrial es mucho más grande. ¿Qué le ocurre al de la tienda que ve cómo Amazon puede ofrecer productos a un precio mucho más competitivo? ¿Qué le ocurre al del supermercado, que también ve amenazada su situación? Y suma y sigue, genera desasosiego ese proceso de cambio y de transformación típico del capitalismo. Y por lo tanto es lógico que aparezcan movimientos contrarios. Nos aparecen dos, uno de tipo izquierdista y otro de tipo pues, de derechas, ¿no? Nos aparecen dos, pero los dos tienen cosas en común. Atacan dos principios del capitalismo. Dos. Los de derechas, el movimiento de gente entre fronteras. De hecho, esa reacción anti-libertad en las fronteras es muy curiosa, porque si cogemos la historia de la humanidad en los últimos años, en los últimos 20 años, en donde se ha dado el proceso de globalización más grande, es en los años en que han aparecido más estados-nación y por lo tanto más fronteras. Más fronteras, y vemos cómo hay una demanda continua de establecer más fronteras todavía. ¿Por qué? Porque hay miedo, porque hay una especie de desasosiego en el ambiente de todo el proceso de transformación que viene. Eso por un lado. Y luego nos encontramos con los populismos de izquierdas. ¿Qué pretenden los populismos de izquierdas? Pues aprovechar una circunstancia que es típica del ser humano.
Queremos siempre lo bueno y rechazamos lo malo. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es pues los productos, los servicios que produce el capitalismo. Y fijaos cómo no nos dice que los vamos a perder. Seguiremos pudiendo pues comprar productos de altísima calidad a precios muy bajos y pudiendo mejorar nuestras condiciones de vida y nuestras potencialidades humanas multiplicándolas por 27, o por 28, o por 29. ¿No? Eso es lo que nos prometen. Porque la creatividad capitalista no la vamos a tocar. Compraremos todavía en las grandes superficies o en Amazon o en donde sea los productos de altísimo nivel, de altísima calidad, a precios muy bajos. Sin embargo, producir en régimen de competencia, que es porque son tan de alta calidad y porque tienen precios tan bajos, ya no es lo mismo. Si a mí me somete esa competencia, yo me siento mal, tengo que estar en tensión, tengo los músculos en tensión, tengo los nervios siempre a flor de piel, tengo que estar pendiente de lo que produce el vecino. Y entonces lo que nos prometen, esos populismos, es defendernos por ese lado. Tener el consumo capitalista y el trabajo protegido, no sometido a la competencia. ¿Y cómo lo hacen? Pues de dos maneras. Una es que no vengan emigrantes, es uno de los leitmotiv, el de los populismos de derechas. Y el de los populismos de izquierdas es, pues vamos a aumentar la cantidad de gente que esté sometida a algún tipo de sector protegido en régimen monopolista o el propio Estado, que en sí mismo es monopolista. Y de ahí que vengan esos incrementos de personal, incrementos de funcionarios en todos los países donde hay regímenes populistas. Si cogemos los dos que son referentes normalmente, los que miramos más, la Argentina y Venezuela, ¿qué vemos? ¿Por qué se han desestabilizado los países? Pues básicamente es por eso. Básicamente es por eso. Las plantillas de los sectores públicos han crecido muchísimo. Y al mismo tiempo, las plantillas de los países, de estos países han crecido muchísimo. Y al mismo tiempo se ha reglamentado de tal manera que se impide la competencia en muchos sectores, ¿no? Y si a eso le añadimos otra característica más, y es que el capitalismo tiene leyes que no son intuitivas, son contraintuitivas. Por eso vale la pena estudiar economía, porque si fuese todo tan fácil como implantar la voluntad, no haría falta estudiar economía. Hace falta estudiar economía porque se da lo que los economistas llamamos la teoría de las consecuencias no intencionadas. ¿En qué consiste? Consiste en que todos estamos a favor de que el precio de los alimentos básicos sea barato, sea bajo. Pero cuidado, que si estableces un precio máximo para los alimentos, te viene el desabastecimiento, sistemáticamente, porque nadie está interesado en ofertarnos. Esto no lo tienen en cuenta los populistas. Sí lo saben, pero piensan que la forma de conseguir sus objetivos no es esta, o el salario mínimo. ¿Tiene consecuencias el salario mínimo en materia de empleo? Por supuesto, y basta ver lo que pasó en España el 1 de enero de este año. Y sin embargo, no nos lo cuentan, ¿no? Penetran el populismo a través del tomar la economía como si fuese algo intuitivo, cuando no lo es, cuando es contraintuitivo, cuando hay consecuencias no intencionadas. Una y otra vez ha pasado eso. ¿Por qué no hay muchos alimentos en Venezuela? ¿Por qué no hay muchos bienes de primera necesidad en Venezuela? Pues básicamente porque hay un establecimiento de precios máximos. Básicamente. Y los precios máximos están porque el Estado ha gastado más, porque ha tenido que emplear más gente. Y la forma de financiarse ha sido la inflación. No se van a dar la culpa a sí mismo de la subida de precios. Lo que hacen es darle la culpa a los perversos capitalistas, a los especuladores, a los empresarios, etcétera, etcétera. Y el gobierno, para ponerse la medalla de que hace las cosas bien, establece precios máximos. Consecuencia, no hay nada. Nadie acude al mercado. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa.
Sin embargo, el populismo tiene partes que son atractivas. Y ahí están los problemas, ¿no? ¿Qué partes son atractivas? Bueno, pues explota mucho el tema de las identidades. Y también lo vemos, como los populistas son identitarios, ¿no? Si nos dejamos a los europeos que nos chupen la sangre, dirán los británicos populistas, viviremos mucho mejor. Ya lo tienes. A ver si lo arreglan ahora el Brexit. Ya lo tienes. Donald Trump, que construiremos un muro en no sé dónde. Porque aquí son los mexicanos los que nos quitan el trabajo. Ya lo tienes. Ya lo tienes. O Pablo Iglesias diciendo, todos nos convertiremos en funcionarios de alguna manera porque repartiremos el dinero desde el Estado. Sin decirnos de dónde lo va a sacar. Ya lo tienes. Este es un poco el tema, ¿no? La identidad, el buscar la nación, buscar la identidad nacional, la identidad de género, la de pertenecer a algún tipo de grupo, la de la minoría, etcétera, etcétera, que siempre tiene su parte de atractivo. Y por lo tanto, pues los que estamos reunidos aquí, yo creo que podemos pues ya ir concluyendo de por qué capitalismo y contestar a la pregunta que yo creo que es que con lo dicho ya se ve cuál puede ser, ¿no? Yo creo que el capitalismo es un sistema pues imperfecto. Es un sistema que no está del todo definido. Es un sistema que se va modificando, que va procurando el ir adaptándose, que no promete una utopía, que sabe que tiene dificultades, pero que no renuncia a solventar las dificultades. Actualmente nos enfrentamos a problemas nuevos, como puede ser el terrorismo, puede ser el cambio climático, o pueden ser los problemas todavía regionales. Pero desde una perspectiva capitalista, pues tienen solución. Y en parte tienen solución porque el capitalista apuesta a que el propio beneficio de cada uno de nosotros, es decir, a la naturaleza humana, a la búsqueda del propio beneficio de nosotros, contribuye al beneficio de la sociedad. No hay un mundo de buenos y malos en el capitalismo. Y no hay un mundo de buenos y malos porque saben que en economía, si se produce crecimiento, los diferentes grupos pueden mejorar su posición sin necesidad de que nadie la empeore. Algo que no ocurre en los otros sistemas. Algo que no ocurre cuando se apela a las alternativas capitalistas. Y en este sentido, pues, si os parece, pues concluimos y damos pie a la charla. Yo pienso que las ventajas del capitalismo no son por ser un sistema perfecto, no son por tener un diseño racional, no son por tener un atractivo mayor, y ahí es una de sus dificultades, sino que son básicamente por reconocer, primero, que es una forma de reconocer la naturaleza humana, es una forma de aprovechar la naturaleza humana, que coincide con la naturaleza humana, que se basa en elementos y fructifica allí donde determinados derechos, donde determinadas oportunidades se pueden dar, en el resto no, y donde supone un avance que nos cambia la perspectiva, con muchas dificultades, pero que nos cambia la perspectiva desde una situación de lo que ha sido la tradición, lo que ha sido la historia de la humanidad, que es una historia de pobreza, de miseria, de guerras, por una muy diferente. Cojamos el ratio que cojamos ahora, estamos mejor que hace muchos años, que a lo largo de la historia de la humanidad, muchos años. Y esa coincidencia de elementos, yo creo que es pues lo que nos tenemos que pensar, meditar, y diría incluso que intentar difundir y ser capaces de, ante esta avalancha capitalista, que yo creo que la avalancha capitalista en parte es fruto del propio capitalismo. No hay nada más capitalista que un partido populista, ¿eh? Es tan capitalista como la Coca-Cola. Los partidos populistas no se dan
en otros regímenes. Se dan no se dan en otras estructuras económicas, se dan dentro del capitalismo, ¿no? Forman parte. Y simplemente, para colofón, os quiero recordar que cuando se celebraron hace poco tiempo el 60 aniversario del desembarco de Normandía, algunos de vosotros lo recordáis, las imágenes del telediario, ¿no? Pues acudieron allí a los distintos líderes mundiales. En aquel momento el presidente de los Estados Unidos era Bush, y el presidente ruso, pues el mismo que ahora, y el mismo que hace mucho tiempo, Putin. Los jóvenes que acudieron a la representación, ¿contra quién protestaron? ¿Contra Bush o contra Putin? Contra Bush. Contra Bush, porque esa es la dinámica. Y en la parte es la dinámica porque los jóvenes que pertenecían a culturas de corte capitalista tenían información de todo. Conocían las cosas. Y por lo tanto eran rebeldes contra su propio sistema. Los de Putin, me temo mucho que no. Y aquí lo dejo. Gracias.